¿Y si te dijera que la minería es mucho más que lo que escuchás por ahí? ¿O que este video, internet, tu computadora, tu celular y hasta la heladera de tu casa no existirían sin minería? Conoce a personas que se especializaron en distintas áreas que te van a mostrar cómo la minería impulsa la innovación, el progreso y transforma comunidades. Porque la minería es mucho más que una industria. Es trabajo, es desarrollo. La minería es futuro. Hola, ¿qué tal? Bueno, esta es la edición 2025 de MEF, el streaming de Minería es Futuro. El año pasado arrancamos con una serie de programas que anduvieron bastante bien, tuvieron muy buena repercusión. Y este año venimos con algunas ideas nuevas y espero que les interesen y les diviertan, porque el espíritu es que aprender, conocer más de minería y ayudar al crecimiento de esta industria en el país. Hoy tenemos un programa muy especial con dos invitados muy especiales que saben mucho, porque son periodistas especializados en el sector minero. No hay muchos, y estos son buenos. No quiero decir que tienen muchos años en el sector, porque si no va a parecer que tienen muchos años. Hay gente muy joven, como todos lo somos, pero saben mucho de una industria que se difunde muy poco. Así que bueno, bienvenidos y presentación, Sabrina Pont, si querés presentarte. Bueno, gracias Martín por la invitación. Bueno, sí, soy Sabrina Pont, tengo en el sector, vengo trabajando como periodista especializada hace 20 años. Poco. Poquísimo, 20 años. Bueno, soy licenciada en Comunicación Social, me dediqué al periodismo, trabajé en medios nacionales y también en medios del sector, y también publico en medios de provincias. Ahora trabajo freelance y bueno, siempre dedicada al sector energético y minero, sobre todo minero. Bien, una especialización para una mujer Sí, involucrada con la casi de minería. casualidad, casi de casualidad. Yo trabajaba en una revista especializada en petróleo. Surgió la posibilidad de viajar a Expomin, que es la exposición minera de Chile, que se hace cada 2 años. Y bueno, alguien tenía que ir. Anda vos, Abri. Y arrancaste. Y ahí Y empecé. arrancaste. Ahí empecé. Bien. Empecé con todo, porque bueno, la minería en Chile es otra cosa. Es Otra otra industria. cosa. Hoy vamos a hablar de eso. Sebastián Penelli, Bien. bienvenido. ¿Cómo está Martín? Sabrina, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Contanos un poco. Bueno, yo hoy estoy cumpliendo 16 años en ámbito Apa. financiero, de los cuales los últimos 12 me especialicé un poco en energía y minería, por una cuestión de necesidad del medio, de que una persona que cubría fundamentalmente energía no lo dejó de hacer porque se fue, y bueno, yo, digamos, ocupé ese lugar por la necesidad que teníamos de empezar a cubrir noticias de energía y después de minería. Con el paso del tiempo, hoy logramos sacar un vertical de energía y minería que se llama Energy Report, con el cual estoy a cargo. Y tuve la suerte, inclusive con Sabrina, de recorrer, viajar y conocer un montón de proyectos energéticos y mineros en los últimos 10 años, en la última década. Con lo cual fuimos conociendo un montón de las realidades de los proyectos, que la mayoría obviamente están en el interior del país. Y también hemos conocido un montón de colegas, por lo que decías antes del periodismo minero o el periodismo Exacto. energético. Hay más de lo que uno piensa, digamos, porque Sí. en el interior del país hay un montón Exacto. de colegas que se ocupan específicamente de la minería, que obviamente tiene otra repercusión y otras coberturas que por ahí a Buenos Aires no llega tanto, pero hay un montón. Así que nada, orgulloso de estar en ámbito.com y en Energy Report, y gracias de vuelta por la invitación. Ahora, ustedes que son periodistas tienen la necesidad de contarle a las personas qué pasa en el mundo de la minería, ¿no? Porque proyectos mineros arriba de la montaña, miles de metros, lejos incluso de las capitales de provincias. Cuando producen la información y piensan en la gente, ¿qué creen que piensa la gente común sobre la minería? Bueno, es difícil, pero porque también hay que ver desde dónde uno escribe y para quién, ¿no? Quizás en las provincias, como recién hacía esa referencia Sebastián, en las provincias se vive de otra manera, sobre todo en las provincias donde hay minería. La minería hay un contacto más cotidiano, ¿no? Con la actividad, con la industria, con lo que genera, y bueno, porque muchos están vinculados, muchos de los trabajos que se desarrollan en las provincias mineras están vinculados con la minería,
y trabajan por la minería y para la minería, cosa que es muy difícil, digamos, de encontrar en Buenos Aires, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, y tampoco tan no hay que asignarse tanto a capital, ¿no? En centros urbanos también, o sea, o en otras provincias donde no hay tanta vinculación con la minería, es más difícil comprender cómo se da o cómo se desarrolla esta actividad. ¿Y la gente está en contra de la minería en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba? Esto generalmente lo hablamos y lo escuchamos decir de distintos referentes, sea de la industria como de los gobiernos o de las administraciones públicas. Yo creo que la última etapa de la transición energética, la titulada o bautizada transición energética, y la necesidad de los minerales, digamos, del futuro para las nuevas energías renovables, hizo que un poco el discurso, al menos, haya cambiado y haya un mayor nivel de aceptación. De hecho, los últimos informes que tiene Poliarquía, por ejemplo, de sondeos de opinión, dan que estamos en Argentina, al menos en niveles históricos de aceptación de minería como actividad económica, en centros urbanos donde antes era mucho más rechazada, ¿no? Como dice Sabrina, en lugares donde la minería, en San Juan, digamos, el 60%, el 50% de la población vive de la minería, entonces está muchísimo, digamos... Y el que no, quisiera. Claro, tal cual. Quisiera que una minera lo contrate. Está viendo cómo insertarse en la cadena, seguro. Entonces, ahí en San Juan, digamos, no está en duda la minería. Pero hay otras provincias que sí son mineras, o que tienen recursos minerales, y sí está en duda. Y en Buenos Aires lo que pasa es, depende vos cómo, desde el punto de vista de la comunicación, los medios o la información que nosotros publicamos, depende qué es lo que querés vender o qué es lo que querés difundir, digamos. Nosotros en Ámbito tenemos un lector que es de negocios, finanzas, mercados, economía, entonces por ahí lo que más le interesa es dónde van las inversiones, de qué montos son, quiénes están detrás de los proyectos mineros, es eso. Pero también al mismo tiempo vos tenés que tratar de educar o bajar a tierra, digamos, para qué sirve el litio, para cómo se produce el litio, de dónde se extrae el cobre, cómo se hace para extraer cobre. Y un montón, digamos, de elementos que son ABC, digamos, de la minería, que por ahí acá en Buenos Aires o en los centros urbanos no se conoce. Entonces tenés que hacer medio un mix, digamos, de las cosas. Mira, a mí me pasó que al escribir en medios nacionales, yo trabajé también con Seba en Ámbito, y a trabajar en medios también para provincias. De hecho, ahora estoy escribiendo para La Opinión Austral, que es un medio de Santa Cruz. Es muy distinto cómo uno presenta los temas mineros, más si es justo de la provincia en donde estoy escribiendo, ¿no? O sea, es muy diferente el tratamiento. Generalmente los medios nacionales no es que se quedan ahí, pero tienen mayor atracción cuando hay un número de inversión importante, una promesa de inversión importante o un desarrollo productivo, digamos, que va a ser muy grande en cifras, digamos, ¿no? En cifras. Vos hablas de los medios nacionales y la pregunta que tengo para hacerles es, ¿y qué piensan de los periodistas o de los grandes periodistas de los medios nacionales que saben de minería? Yo tengo una opinión formada, pero me interesa que ustedes también lo digan. Nos vas a hacer quedar... No, a ver... La minería, yo siempre comparo con energía, o sea, yo sé que estamos hablando de minería, pero yo lo comparo con energía. Para mí son industrias, digamos, primos hermanos, que por ahí son muy distintos. Sí, son muy distintos, porque son los que se ven en cumpleaños, pero que después durante el año por ahí no se ven, o no se hablan. Pero bueno, a ver, el periodismo minero, vamos a decirlo, está muy limitado. Dijimos que hay un montón de periodistas y colegas en el interior del país, pero está muy limitado. Hay muchos periodistas que especializados en un montón de cosas, pero cuando empiezan a hablar de minería, generalmente, no digo que hacen agua, pero digamos, le faltan recursos o elementos. Para mí, la gran clave y la gran diferencia es haber estado o no en un proyecto minero. Es haber si te sentaste o no con el CEO de una compañía y también con una gerente o un gerente de sustentabilidad. Si conoces a las comunidades locales que se insertan o no en la cadena, si te sentaste a hablar con un proveedor, si fuiste a las exposiciones, como vos dijiste, la Expomin de Chile, pero también si fuiste a la AR Minera, a la de Panorama Minero, a todas, digamos, a la de Santa Cruz, a la de Mendoza, a cualquiera, digamos, esa es la gran diferencia para mí. Y por ahí hoy hay un montón de periodistas que ven que en la minería hay cierto atractivo, digamos, pero que le falta hacer ese recorrido
que te da un montón de herramientas, porque como siempre digo yo, hasta que no lo ves, vos hasta que no entraste a una mina subterránea, 4 kilómetros, digamos, en profundidad, a una altura de 1600, 1700 metros, vos no entendés cómo se hace para perforar una mina y sacar oro. Para mí ese es el valor, digamos. Ahí es donde está la diferencia. Y por ahí hay muchos periodistas en Buenos Aires que tocan más de oído, digamos, que hablan la minería. del diario, digamos, ¿no? Alguna noticia que vieron por acá o por allá, sí, pero es como que no estuvieron en contacto con el territorio. Tal cual. Donde pasan las cosas. Tal cual, tal cual. No, y a veces pasa eso que, bueno, volviendo a lo que te decía, o sea, quedándose en el monto de inversión, en el monto de puntual de lo que es la parte económica o de desarrollo del proyecto, a veces se pierden otras cuestiones que son muy importantes y que se ven cuando uno viaja a la mina o habla con las comunidades, que tiene que ver con el impacto. Sé que la palabra impacto a veces es controversial, pero hablo del impacto positivo, que claro, lo tiene, y mucho, en el lugar en donde se afinca el desarrollo minero. Y eso... Dame ejemplos de impacto positivo del desarrollo minero que de a la distancia no se puede ver. Bueno, el desarrollo de proveedores, por ejemplo, es un impacto positivo. O sea, el desarrollo de una cadena productiva que no existiría si no hubiese un proyecto minero, digamos, que esté necesitando de esos servicios o de esos bienes que se pueden generar en esa provincia. O sea, trabajo genuino, emprendedores, eso me parece que es un impacto positivo. Y también tiene que ver con que una vez que uno pone, más allá de la inversión, que es grande, generalmente es grande no solo por las cifras, sino también porque se recupera en un tiempo largo, ¿no? Para empezar a producir, una vez que empieza la construcción hasta que se empieza a producir, pasan al menos 4 años, 3, 4 años. Mínimo. Y bueno, es difícil, es un negocio, una inversión de riesgo y largo plazo, que es difícil encontrar en el país, ¿no? Más allá de eso, una vez que se pone en marcha un proyecto minero, es un motorcito que no se apaga nunca. Para la provincia, eso es muy importante. Para una provincia, a una provincia le puede cambiar la realidad cotidiana, o sea, de acá a 30 años. O sea, eso se vio, lo podemos ver en San Juan. O sea, San Juan está claro, estos últimos 20 años, cómo cambió el perfil de la provincia con el desarrollo de la minería. Habló de la palabra impacto, Sabrina, y te quiero preguntar, ¿qué te impactó a vos cuando viajaste a los proyectos mineros y a las comunidades a donde estuviste? Bueno, muchas cosas. Primero, impacto inmediato. En San Antonio de los Cobres, ahora en 2 meses, van a inaugurar una YPF, una estación de servicio YPF de última construcción. Bien. Cuando llega una estación de servicio a un pueblo, digamos, un pueblo de 2.000 habitantes, 1.600 habitantes, ya cambia ese pueblo. Y si lo proyectás a los próximos años, lo primero que tenés que hacer es poner una estación de servicio. Eso es un cambio, un impacto directo, digamos, que va a tener San Antonio de los Cobres, que es la puerta de entrada en Salta, estamos hablando de una ciudad de Salta, de un pueblito de Salta, que va a ser la entrada a los proyectos de litio. ¿Qué me impactó a mí? A mí lo que me impacta es, digamos, las dimensiones de los trabajos y los lugares tan recónditos y las condiciones en las que tienen que trabajar miles de personas, inclusive a donde tienen que llegar los proveedores para abastecer a esos campamentos, a esos proyectos. Tuvimos la suerte de recorrer, por ejemplo, José María, 4.600 metros, y vimos lo que es la inclemencia, digamos, del clima, del frío, del calor, del sol, de la nieve, de la lluvia, la altura. Y vos pensás que ahí ahora hay un campamento de alrededor de 1.000 personas y va a haber uno de 4.000, 5.000 personas. Es una fábrica, es increíble. De unas dimensiones que posiblemente... Un pueblo. Es un pueblo, claro, es un mini pueblo que necesitas de todo. Para que haya 4.000, 5.000 personas trabajando, a mí me pasó cuando fui al proyecto Fénix en Catamarca, que realmente es como una mini ciudad a 4.000 metros de altura, a la cual tardás a veces 7, 8 horas en llegar, porque es muy difícil de llegar y no te imaginas que te vas a encontrar esa bruta ciudad arriba de la montaña, y realmente eso impacta positivamente en todos los pueblos de la zona, generando fuentes de trabajo, progreso, desarrollo de las familias. Sí. Y esto es difícil de transmitir acá, por eso para mí la importancia de los periodistas de poder contar acá lo que ven en un lugar muy remoto, porque la posibilidad de que alguien vaya no solamente a la capital de una provincia, sino además a un proyecto que está a 6 o 7 horas
de la capital de la provincia, realmente ahí está la importancia del oficio de poder transmitirle a la mayoría de la gente que nunca va a ir a un proyecto minero qué está pasando ahí. Entonces, hay un rol muy importante, me parece, de los periodistas en saber contar y transmitir qué es lo que está pasando para que la gente pueda conocer y saber de primera mano. Vos dijiste, bueno, te metes en un túnel a 1500 metros de altura y ves cosas pero la gente no puede ir. Entonces, tu relato es fundamental en este caso. ¿Sienten que tienen una responsabilidad frente a la sociedad de saber contar la importancia y qué pasa con la minería? Sí. Y sí. Una importancia no bien remunerada, sí, me van a decir, ¿no? Sí, sin duda es una responsabilidad, sí. Uno, de hecho, a veces uno, digamos, se preocupa y piensa de cómo contarlas las historias, ¿no? ¿Cómo hacemos para transmitir esto? Porque también uno lo que ve cuando conoce la minería desde adentro, cuando conoce gente que trabaja en minería, hay mucha vocación, mucha pasión puesta en esto también. O sea, son trabajos difíciles, son trabajos densos, pesados. O sea, no digo no digo que es por la carga, ¿no? Sino digo porque tenés que estar, tienen 14-14. Contemos qué significa el 14-14. Los roster, o sea, tenés que estar 14 días en la mina porque es muy difícil, digamos, hacer una adaptación a la altura a veces. Generalmente son todos proyectos en altura, salvo en Santa Cruz. Pero bueno, son alejados de los centros urbanos, alejados de las ciudades donde se habita. Entonces tienen que pasar 14 días en mina, 14 días de descanso. 14 días en mina, 14 días de descanso. Con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, la logística familiar queda, digamos, atada al minero, ¿no? Al minero que muchas veces es el jefe de familia, ¿no? Y háblame de las mujeres. Bueno. Mujeres mineras. Perdón que le pregunto a ella por las mujeres mineras. Bueno, las mujeres mineras es muy interesante lo que está pasando, ¿no? con el sector de mujeres mineras. Y a mí me gusta comentarlo porque me gusta recordar, no hace mucho, 2016, 2017, yo me acuerdo que leía un informe de sustentabilidad, no voy a decir de qué empresa, pero, por ejemplo, el tratamiento que se hacía sobre género era, bueno, tenemos tantas mujeres trabajando, no sé, un porcentaje pequeño, siempre sigue siendo un porcentaje bajo, pero ha crecido. Tuvimos de 5 mujeres que trabajan, 2 que dejaron el puesto porque fueron mamás y decidieron no trabajar más. Eso es todo. Eso es todo. Pasaba eso y no hace mucho. Quedaba sentado en un informe de sustentabilidad que eso sucedía, que las mujeres decidían dejar su puesto. Por la familia, por lo que sea. Eso ya no es así. O sea, eso ya se puso en discusión y ya se está pidiendo, o sea, se está discutiendo cómo podemos hacer, no solo para que más mujeres sean mineras, ingresen, estudien carreras vinculadas con la minería, se especialicen, se profesionalicen, sino cómo podemos hacer para que esas mujeres se queden en la minería, ¿no? Y no tengan, digamos, que dejar de lado su proyecto familiar, ¿no? Exactamente. Eso se está poniendo en discusión y eso me parece que todavía no está saldado, está en proceso, pero me parece que es importantísimo que hoy sí se discuta y las empresas tomen conciencia de que ellos también pueden hacer algo, más allá de comentar la estadística. Y ahí, ¿no? te agrego algo más. ¿Y sabes qué? ¿Qué puestos ocupan dentro de una empresa minera o una empresa proveedora minera? Porque históricamente las mujeres siempre asociadas a la cocina, mantenimiento, la limpieza. Claro. Bueno, esto ya, digamos, yo ya lo estoy viendo, digamos, en Minera Hualcamayo, la gerente de mina es una mujer y está al cargo del proyecto, y estuve, digamos, charlando hace poco con ella, y como ella hay un montón, se replica un montón. Digamos, no solo está en el área de comunicación, administración, digamos, mantenimiento, limpieza, sino que empiezan a ocupar, digamos, cargos que es lo valioso de toma de decisiones y a niveles profesionales, que ese es digamos, el gran déficit para mí. Digamos, no es la cantidad para mí, también aparte de la cantidad hay que darle mucho más espacio a las mujeres e inclusive, ya que estamos hablando un poco también de periodismo, hay un montón de mujeres periodistas mineras y eso es súper valioso.
Y como también hay en el periodismo, tiene que haber en la actividad, digamos. Y yo creo que eso sí se está dando vuelta, digamos, se está revirtiendo y se está incrementando. Falta, el camino es larguísimo, es una industria, digamos, muy... Históricamente. A ver, empecemos una industria que históricamente las mujeres no podían entrar a la mina porque decían claro, que... Exacto, bueno, te voy una a cuestión de fe. Te voy a pasar un chivo. Por una cuestión de fe. Claro. Estoy haciendo un podcast, Mujeres Minas, un podcast de mujeres mineras. Bien. Voy por 2 episodios y bueno, Bien. ahí hablamos un poco de esto, hablo con mineras que trabajan en minas y bueno, cómo es su vida, ¿no? Cómo es su vida y cómo hacen para poder sostenerse en estos empleos. Y ahí contamos un poco esto que decías, que el tema de, primero fue una barrera cultural muy importante. No solo por la creencia, ¿no?, de que la Pachamama se pone celosa si una mujer entra a la mina y eso puede generar un peligro para el hombre. También había una ley nacional que se derogó hace poco, que creo que fue en 2000, no sé si 23 o 24 Sí, que se derogó, 23 creo que si bien estaba en desuso, prohibía, digamos, la entrada de minas, de mujeres a canteras, de minas a minas. De minas a minas. De mujeres en canteras o trabajo subterráneo. Claro. O sea... Sí, un delirio. Un delirio que ya no se usaba, pero bueno, había que derogarla. Era una ley que tenía 100 años y había quedado ahí, como digamos, muchas otras leyes, así que encajonada. quedaron en desuso. Hablaron un poco de provincias. Yo les voy a tirar algunos nombres de provincias y ustedes me dicen cómo ven la situación de la minería, porque la particularidad que hay mucha gente no lo sabe, Argentina al ser un país federal, la minería es una potestad de las provincias y cada provincia Totalmente. tiene su propia legislación. O sea, no es que el gobierno nacional decide algo y después se tiene que implementar. Hay lineamientos generales, pero la potestad la tiene cada gobernador de cada provincia, la legislatura, el ministro de la producción, quien sea. Entonces, la realidad es muy distinta. Entonces, vos hablabas de San Juan, ¿no? Bueno, San Juan. ¿Qué pasa en San Juan con la minería? La gente está a favor. Sí. Hay una cultura. Quiero trabajar en la minería. Entonces, parecía ser que una provincia que uno va y sentís una energía pro minería muy importante. Ahora, yo te digo Santa Cruz, por ejemplo, también, que vos trabajás para Santa Cruz. ¿Qué sucede? Santa Cruz. ¿Qué tengo que dar un...? Da tu opinión de qué pasa con la minería en Santa Cruz. Santa Cruz hoy, actualmente, hay una crisis minera muy importante. Y es compleja. Una situación muy compleja en Santa Cruz. Es la provincia que hoy genera la mitad de las exportaciones mineras que tenemos a nivel nacional, porque bueno, hay 5 minas en producción, 5 minas de oro en producción, pero son todas minas maduras, minas que están en proceso de cierre, salvo el caso de una, que es Cerro Negro, que tiene una estimación de vida útil de unos 10 años, un poco menos, 2035, sí, 10 años. El resto, antes del fin de la década, va a cerrar. Y ahí tenés una cantidad de empleo que debe ser, hasta hace 2 años que teníamos una mina más en producción que cerró recientemente, eran unos 9.000 empleos mineros, ahora debe ser un poco menos, que se van a quedar sin trabajo. O van a tener que reubicarse en otros proyectos, pero no en Santa Cruz, porque Santa Cruz no tiene proyectos nuevos. No tiene hoy por hoy proyectos que estén avanzados en la exploración o en la factibilidad o en el proceso que sea, próximos a su etapa de construcción. Esto quiere decir que no va a haber un empalme con estos cierres de mina, y esto es preocupante porque bueno, tenemos la provincia que da la mitad de las exportaciones del país en oro y plata, en minerales en general, ¿no? Pero eso de cierre, por decirlo de una manera. Sí, no, es preocupante. Es preocupante la realidad hoy de la provincia, diría crítica. Es por falta de exploración. Es algo que se viene, digamos, hablando hace varios años, con los proyectos nuevos que se van a construir de otros minerales, sea de cobre o los que están en marcha, digamos, en litio, que el litio son volúmenes menores, digamos, en inversión y en exportaciones. No van a llegar a compensar, si ahora no hay exploración, no van a llegar a compensar el declino del oro y la plata. Entonces, las curvas se chocan, digamos, y hay una preocupación fuerte en el sector. De hecho, hasta lo que tengo entendido, ya que somos periodistas y estamos en un programa periodístico, tengo entendido que hay algún planteo de parte de las cámaras empresarias mineras
para que el gobierno tome esta situación, tome cartas en el asunto y que arme alguna especie de o mini RIGI o algún régimen de incentivo a la exploración, sobre todo en oro y plata, porque primero que no necesitan 200 millones de dólares como dice el RIGI de mínimo inversión, sino que necesitan mucho menos, pero bueno, algún incentivo que haya para que estas 4 o 5 minas que están por cerrar, o proyectos que puedan decidir o presentar, renovar un proyecto y puedan decidir extender su vida útil de alguna manera, con algún incentivo, alguna forma. Falta de exploración y una falta clara de previsión a largo plazo, ¿no? Que también no solo es de parte de las empresas, que tiene que ver también con la política, ¿no? Hablaste de la política y lo primero que me pregunto es, ¿cómo ha acompañado la política al desarrollo de la minería en Argentina en los últimos 10 años? Bueno, nos compromete un poco, ¿no? No, está bien. A ver, hay que ir un poquito más atrás, la década del 90, la ley de inversiones mineras, que sigue vigente. Hay un boom ahí, un primer boom minero, digamos, donde se empiezan a actualizar las primeras formas de hacer minería con nuevas inversiones y nuevos desarrollos. Ese boom se empieza a pagar para el año 2000 y del 2000, digamos, hasta hace, diríamos, 5 o 6 años, hubo, digamos, una actividad que marchó, no sé, sin impulso, digamos, se dejó llevar por lo que las situaciones permitían, poniendo parches sobre parches, aplicando desde los gobiernos provinciales o nacionales, aplicando distintos impuestos sobre impuestos, retenciones sobre, bueno, con tal de buscar algún rédito, digamos, o fomentar el aumento del ingreso de impuestos. Mientras que los proyectos siempre necesitan esos incentivos a largo plazo. La minería esto siempre se dice, es una actividad de largo plazo de 10, de 20, de 30, de 50 años. Entonces vos hoy tenés que estar pensando en algo que va a pasar en 50 años. Sí. Entonces eso hace... Es como soñar un país. Y la política no es así, claro. Un y la país política, a futuro. No, y la política es inmediatez. La política... Claro. Pero la política es inmediatez. Necesitas recaudar hoy para resolver los problemas hoy. Para ganar las elecciones del año que viene. Digamos, o resolver los problemas de tu gente, digamos, de cada provincia, hoy. Entonces por ahí los intereses de una actividad como esta chocan con los intereses de la política. En los últimos años, vuelvo a lo que dijimos al principio, el discurso de la transición energética. Ahí yo creo que hay un cambio de paradigma en la sociedad y en la política, en todos los sectores, digamos. Sin minería no hay transición energética, peor el calentamiento global, peor la crisis climática, la estamos viendo con catástrofes naturales en todos los rincones, no solo en Argentina, en muchas partes del mundo. Entonces ahí como que hay un clic. Y me parece que hoy la política entendió en todos los estratos, la mayoría, no así todos porque nunca se puede... pero la mayoría de los estratos políticos, digamos, entendieron que la minería no es solo hacer dinero y caja y exportar y que ingresen divisas. Es necesaria para la transición energética. Y Argentina, parado en la transición energética, tiene todos los recursos. Otra cosa que se viene diciendo, digamos, tenemos el viento, tenemos el sol, tenemos agua, tenemos desarrollo nuclear, tenemos gas. Digamos, tenemos todos los elementos. Tenemos a los argentinos también para equilibrar todo eso, ¿no? Que nunca nos ponemos de acuerdo en cómo hacer para que eso juegue positivamente a favor nuestro. Es un tema. Algo que pero yo creo que ahora, redondeando, digamos, la política ya entendió. Me parece que ahora no veo hoy, digamos, algo que vaya marcha atrás. Puede haber alguna situación, alguna provincia en particular. Pero inclusive hoy también tenemos la información de que gobernadores que hoy están en mandato, digamos, que no aceptaban a la minería, están viendo cómo hacer para empezar a hacer actividad minera en sus provincias o volver a retomar la actividad minera en sus provincias. ¿Por qué? ¿Algún nombre, alguna orientación? No, creo que lo sabemos. ¿Sería una provincia en donde todavía no está habilitada la minería? Sí, o que estuvo habilitada mucho tiempo y que, ahora por circunstancias distintas se frenó, pero que hay un montón de proyectos con inversiones y hay que entender algo también. Que la política también lo va entendiendo, que es la tecnología y las herramientas para hacer minería cambió. Ya no es lo mismo que hace 30 o 40 años. Digamos, hoy las tecnologías, por ejemplo, vamos a algo básico que todo el mundo siempre habla en minería, que es el agua. La reutilización del agua hoy, el uso del agua tiene un proceso que es totalmente distinto al de la minería de hace 30 o 40 años. Digamos, hoy se utiliza mucho menos. No hay ningún proyecto minero
sea de litio, sea de cobre, sea de oro, de plata, que no tenga en cuenta la buena utilización del agua y lo que puede repercutir en las comunidades o los alrededores o el ambiente, el uso del agua. O sea, y eso la política lo ve, digamos, ya no es solo hacer caja, es hacer transición energética, es cuidar a las comunidades, cuidar al medio ambiente. Entonces ahí ya cambió el discurso. Claro. Y la política me parece que hoy, no te digo que abraza la minería, pero como ve que la energía, digamos, dio un paso, hoy sí está mucho más consciente de la necesidad de la minería. Es bueno que esto que evidentemente la política está empezando a tomar en cuenta trascienda y llegue a la gente, ¿no? Porque como rol del periodista, de tener que contar y de tener que informar, está el de llevar buena información. ¿Qué es buena información sobre minería? Si es que podemos hablar de que esto es buena información y esto no. Bueno, buena información. Buena información. Información es información transparente. Sí. Transparente, datos. Vos hablás de transparencia en una industria donde la percepción de la mayoría de la gente es todo turbio, contaminan y tratan de tapar todo, y vos hablás del compromiso de una información transparente. Bueno, pero es eso, es lo que hablamos antes, es abrir el proyecto y mostrar. Nosotros hemos estado en varios proyectos y lo primero que te dicen hoy, que no sucedía antes, es pregunten lo que quieran, de todo, del uso de los químicos, del uso del cianuro, del uso del agua, de esto, del otro, a dónde va el agua, qué hacemos con esto, qué hacemos con las máquinas, qué hacemos con los residuos, qué hacemos. Y hoy esa minería de puertas abiertas antes no existía. Entonces eso a nosotros nos hace conseguir información transparente. Sí, porque bueno, este cambio que vemos no solo tiene que ver también con la moda, no digo moda, pero digo, esto que estamos viendo ahora con el tema de la transición energética, la necesidad de pensar un mundo eléctrico a futuro, sino que también tiene que ver con un trabajo que se viene haciendo hace años. O sea, las empresas también tuvieron que entender que ellos necesitaban informar y contar lo que hacían. O sea, tiene que ver y va de la mano con lo que conocemos como licencia social. O sea, es un reclamo, una demanda de conocer qué está pasando ahí, que empezaron en las comunidades cercanas y bueno, se fue ampliando, ¿no? Están lejos las comunidades cercanas de los centros de poder, ¿no? Sí. Están cerca de los proyectos mineros y están lejos de los centros de poder. Sí, pero cada vez se insertan más en la cadena y con lo cual también a su escala, digamos, toman decisiones. Bien. O sea, hace poco, por ejemplo, en Tolar Grande, que es un pueblo también de la Puna salteña, mientras nosotros almorzábamos en una parada técnica que hicimos, al costado se juntaba la sociedad de fomento, que eran 7, 8 integrantes, y todos iban a discutir qué se iba a hacer con las regalías que iban a empezar a entrar porque un proyecto litio iba a empezar a funcionar. Entonces el municipio, que es un pueblo, digamos, de 300 habitantes, iba a empezar a tener regalías mineras. Y se juntaban, era una de las primeras reuniones que iban a tener para discutir qué iban a hacer con eso y cómo iban a mejorar, digamos, la calidad de vida de sus vecinos. Entonces, digamos, está bajando. ¿Viste? Cuando vos decís... Yo no me gusta hablar del efecto derrame, pero... No, es una palabra es una palabra horrible, ¿no? Pero lo ves, digamos, donde antes se llegaba a lomo de burro, ahora se llega a camioneta 4x4, porque las condiciones son mejores, porque... De hecho, podemos hablar, de 30 años de minería, o sea, desde que empezó la ley de inversiones mineras y los primeros proyectos grandes como Alumbrera y Cerro Vanguardia en fines de los 90. Desde ese momento ahora, el crecimiento y el desarrollo de la minería fue bastante aleatorio y bastante diseminado y no fue, digamos, al nivel o al ritmo que en ese momento se podía pensar que iba a pasar. Pero sí lo que yo veo, y creo que me vas a acompañar en esto porque estuvimos recientemente en Salta y lo vimos, el desarrollo de proveedores, ahí sí se ve el cambio y se ve el crecimiento. Ahí sí se ve el desarrollo de la minería. Pie para la próxima pregunta, que es ¿y qué importancia tienen los proveedores de las empresas de minería? Es la clave. ¿Es la clave? ¿Por qué es la clave? A ver. La clave. No es la única, pero es la clave. Desde, digamos, no solo las actividades que realizan, sino cómo hacen ellos para insertarse y lo que a ellos les produce una vez que se insertan y lo que produce en el que no se insertó y quiere insertarse. No sé si fui claro, pero demuestran un asombro, digamos, pasan de ser emprendedores
a ser empresarios, a tener equipos de trabajo, a profesionalizarse, digamos, a reutilizar sus inversiones, a ampliarse en muy poco tiempo. Nosotros tenemos un caso muy conocido de Luis Bacasur, que es alguien que empezó digamos, en el 2019 con un vehículo y hoy tiene una flota logística y hace transporte, digamos, logística en seguridad con camionetas 4x4 totalmente equipadas y después te hace transporte de cargas de litio para el puerto, para exportar. Y él empezó en el 2019, no hace mucho, digamos, con un vehículo y hoy en poco tiempo pudo armar un gran equipo de trabajo y como él hay un montón de ejemplos, a mayor, menor escala. Pero es la realización, digamos, en tu propia tierra, en tu propia comunidad. Luis Bacasur es de San Antonio de los Cobres y muchas de las personas que trabajan con él son, digamos, son de su pueblo. Es hacerse realidad, digamos, sus sueños o sus esperanzas de tener un futuro mejor en tu pueblo, en el lugar donde vos naciste, podés trabajar. Es mucho más, digamos, que ser proveedor y venderle un servicio a una minera. Sí. Estamos hablando de los proveedores locales, ¿no? Digamos, regionales. Y además, después, por ser local, tiene un plus adicional que es conocer el terreno en donde también trabaja, ¿no? Y donde se mueve y la gente. El objetivo de la minería es generar fuentes de trabajo. No digo que el objetivo de la minería sea ese, pero digo, desde el punto de vista del país, es una industria que puede generar muchas fuentes de trabajo, no solo directamente en la industria minera, sino justamente en los proveedores que brindan servicios, no solo de manera directa sobre la industria, sino que además a través de el que tiene el puesto en la ruta, el que le vende ropa a los trabajadores, no la ropa de trabajo, sino la ropa que se compra en el pueblo, el trabajador para su vida cotidiana. Digo, hay toda una cadena de generación de trabajo, ¿sí?, muy atada y muy asociada a la industria minera. ¿Por qué algunos que se oponen a la industria minera creen que es una industria extractiva que saca los minerales, los carga arriba de un barco, se las lleva al exterior y no genera ningún desarrollo productivo en los lugares donde la industria se desarrolla? Por desconocimiento. Sí, no? y también, bueno, puede ser, hay parte de desconocimiento, también es una industria extractiva, o sea, la palabra extractiva también es difícil, pero es una industria extractiva. A los mineros hoy les gusta hablar de producción porque es una industria productiva. Sí, estamos produciendo con los minerales que extraemos. Y creo que también tiene que ver con algunos errores, ¿no? Algunos errores del pasado. Es como que todavía no hemos logrado una cantidad de proyectos o una cantidad de desarrollo, como a nivel Chile ni hablar, ¿no? Pero que cambie o que o que verifique esta cuestión que estamos contando o esto que estamos contando, ¿no? Todavía tenemos que ir al lugar a verlo. No lo vemos todavía tan grande. Y tiene que ver un poco con algunos errores que hubo en el pasado, donde se empezó la minería, quizás no estaba tan previsto el tema, digamos, del desarrollo de los proveedores locales, quizás los proveedores venían de afuera, los servicios se contrataban desde otros lados donde había más expertise, porque no se sabía, digamos, cómo se trabajaba en minería, hubo que aprender, por eso ahora, por eso ese desarrollo sí se puede ver, ¿no?, en el tiempo. Porque al principio no estaba todo eso y tampoco tenían la vocación ni política ni empresaria de generarlo. O sea, se resolvía el problema y se iba para adelante. Eso tardó en suceder, digamos, y creo que eso todavía no se puede ver, digamos, ese efecto de desarrollo, o sea, a nivel ampliado, digo, ¿no? Hay que ir al lugar a verlo. No sé Vos si decís que cuando la gente empiece a ver los beneficios del desarrollo productivo de la minería... Totalmente, pero bueno, después te pasa lo que comentábamos antes en Santa Cruz. O sea, yo digo, la crisis de Santa Cruz hoy es una crisis de producción porque, bueno, están en declive, pero dentro de unos años va a ser una crisis de licencia social también. O sea, porque si vos te empezás a tener gente que no tiene dónde trabajar o gente que tiene que cambiar de empleo o tiene que reinventarse o irse a trabajar a otro lado, va a haber una crisis de licencia social ahí. Y eso se pierde, o sea, eso es crítico también desde ese lado. Se construyó y se puede perder. Se puede perder, sí. Se construyó muchos años, tarda mucho construir
y se pierde en un segundo. Y se pierde rápido. Ese es el gran riesgo. Bueno, el ejemplo claro, que tenemos hoy, que lo podemos ver, es en Catamarca con Alumbrera. Alumbrera cerró. Yo entiendo, por lo que puedo, digamos, conversar con gente que, digamos, que está vinculada con el tema, que tiene que ver también con una falta de previsión y también como una falta de previsión política, más que nada. Cerró sin tener un proyecto que empalme su desarrollo. Está el proyecto, que es el proyecto Mara, pero todavía no se inició. Bien. O sea, ahí hay un bache que se genera, que dejó a Catamarca en una situación compleja también. Y también compleja en cuanto a lo que es licencia social. Hoy Catamarca se sostiene gracias a sus proyectos de litio, ¿no? Que también está tratando de reinventarse con eso. Pero el tema de Alumbrera es un tema crítico. O sea, nosotros éramos productores de cobre. Estábamos en un ranking mundial de productores de cobre y lo dejamos. ¿Lo dejamos por qué? Bien. Y ahora se viene el desafío del cobre con grandes proyectos. Entiendo que Vicuña, Azules... Sí, hay, creo que en total son 8. La mayoría están en San Juan. También hay en Mendoza y hay en Salta. Se habla mucho de que en la próxima década, si todos esos proyectos están funcionando, lo dijo el CEO de BHP, Argentina podría volver al ranking mundial como un quinto productor mundial de cobre, que es un montón. El cobre es uno de los minerales de la transición energética. Contamos algo para gente que no lo sabe. ¿Cuál es el primer productor mundial de cobre? Chile. Con la misma cordillera que nosotros. El primer productor mundial. Esto nunca se dijo. Compartimos la cordillera. Puede ser que tengamos la misma cordillera de un lado. Es que la gente son 70 años de minería, ¿cuánto? 100, claro. No sé. Está bien, pero la gente debe creer que el primer productor mundial de cobre es Canadá, Australia, Sudáfrica, es Chile. Es Chile. ¿Sí? Sí. Con lo cual... Y que hay muchos rankings internacionales que la sacan a Chile o a las empresas que están en Chile porque es una empresa, digamos, estatal, de mayoría estatal. Jodérico. Entonces, a veces la tratan inclusive de esconder. No, es el principal productor y la empresa es una de las número 1, digamos. Sí. Es la identidad de Chile. Es una cuestión de identidad de claramente, chilena. Vos vas a Chile y el cobre está en todos lados. Sí. Es como bueno, pero acá podría pasar lo mismo. En eso nos ganan por goleada los chilenos, sí, ¿no? Pero podría pasar lo mismo. Hay uno de los líderes del proyecto, no vamos a decir quién, pero muchos saben quién es, que dice que San Juan se podría transformar en la nueva California, digamos, con los 5 o 6 proyectos. Muy ambicioso, muy soñador, digamos. Mirá pero ¿por qué? Hay que poner ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice eso? Porque él, esta persona dice, vamos a necesitar en pico de construcción más producción de otros proyectos en simultáneo en San Juan, que tiene 360.000 habitantes, si no me equivoco, perdón. Van a necesitar 60.000 trabajadores nuevos. Sí, ¿de dónde van a venir? Hay un tema también, y te retomo algo de los proveedores. El índice de proveedores de incidencia indirecta, de empleo indirecto, es 4,2 creo que es. Por cada un trabajo minero en blanco registrado en una empresa minera, se crean 4,2 empleos indirectos afuera, digamos, en otra área, en servicio, logística, lo que quieras. San Juan va a tener un problema de dónde van a sacar los trabajadores. Y hay una discusión hoy en San Juan, que es, ¿qué pasa si nosotros, con el convenio de reciprocidad que hay con Chile, reciprocidad minera, digamos, traemos a trabajadores mineros chilenos que tienen expertise, experiencia, know-how, inclusive a proveedores chilenos? Hay toda una discusión. Y hay proveedores argentinos que están empezando a decir que vengan. ¿Por qué? Porque nosotros no nos va a dar abasto los 200 camiones por día. Queremos aprender. Queremos aprender y queremos asociarnos, queremos hacer empresas nuevas con mixta, digamos, que sea con un chileno, con un canadiense, un australiano, el que sea, un proveedor que esté en Chile, que venga. ¿Por qué? Porque, digamos, los 200 camiones que hipotéticamente José María va a sacar por día, no hay 200 camiones mineros en Argentina, los vas a tener que traer de algún lado. Y no hay nada mejor que asociarte o involucrarte, vincularte con Chile, que ya tiene toda la expertise y tiene los camiones. No sé si todos, pero algunos. Entonces, los camiones argentinos, más los camiones chilenos, más los camiones que puedan venir de afuera, entre todos, el proyecto va a ser viable, José María. Si no, si las provincias empiezan a decir, no, yo solo quiero trabajo Mina San Juan, trabajo para los sanjuaninos y las sanjuaninas, eso va a estar equivocado, claro, va a ser un error. Claro, eso pasó también por esto que comentábamos antes. A veces, por los errores pasados, donde
venían proveedores o empleados de afuera, se empezó, digamos, a cerrar. O sea, el efecto, la respuesta que se dio a eso fue cerrarse. No, solo local, 70-30. ¿Viste? Compre local. Bueno, ese fue el efecto inicial, porque se veía que la minería no estaba dejando nada a la sociedad, digamos, que estaba ahí al lado de la mina. Pero bueno, ahora estamos en el proceso de buscar el equilibrio. Claro. Ahora que ya generamos esto, que ya desarrollamos un poco, que ya vimos que esto nos conviene y nos hace bien y nos mantiene, veamos cómo hacemos para crecer, porque tenemos un tope, está claro. Una pregunta, que vamos a ir cerrando ya porque estamos, nos fuimos de largo un poco, pero... Cuando pasa rápido pasa bueno, está bueno, no es entretenido. Nos entusiasmamos, no hablamos mal de nadie todavía, nos cuidamos bastante, ¿no? La cámara se prende. Es cuestión que vos nos digas y arrancamos. Te invito. Tengo varios nombres acá, pero no. Los seguimos cuando se apaga la cámara. Ya vamos a hacer intrusos en minería. Si tuvieran que asesorar a un gobierno o a una empresa o a una cámara que quiere impulsar la minería, ¿sí? Y ustedes deberían darles consejos. Sí, mirá, si querés que crezca, que se desarrolla, los primeros consejos que te doy son estos, porque yo como periodista los vengo viendo y lo están haciendo mal. ¿Qué consejos les darías? Que se desarrolle ¿qué? La empresa, ¿qué? La industria en general, digamos. La industria minera en esa provincia. Por eso digo, eso es interés del gobierno de la provincia, de las cámaras, de las empresas, de las industrias, de todos. Pero digo, vos lo tenés que hacer y decir, che, ¿qué tengo que hacer para que la minería pueda crecer en mi provincia? Comunicar. Sí. Bien. Total. Es un desafío de la comunicación. Comunicar, sí. Y bueno, esto que venimos hablando y lo hablamos durante toda la charla, creo. Esto de que yo te comentaba que a mí me parecía que a veces no quiero decir que se equivoca, pero no sería el foco que yo quisiera resaltar, que es el tema de la inversión, porque siempre se habla de inversiones. Nosotros, los medios nacionales, necesitamos el título, necesitamos el número de 9 cifras, atractivo, en dólares, por supuesto, siempre, pero el foco, yo diría que no poner tanto el foco en eso, porque son inversiones grandes, sí, pero son a riesgo, son a largo plazo. No es que viene ese dinero ya y explota, digamos, listo, llenamos el Banco Central, no, o sea... ¿No te pasó que hay gente que dice, pero che, ¿cuándo vienen las inversiones mineras? Claro, dale, ya está. No, ya tienen el rig. Están en los caminos, están en las líneas eléctricas, están en un montón de cosas que hay que solucionar, ¿no? No hablamos de infraestructura. Si hablamos de infraestructura, tenemos que hablar de los desafíos, digamos, porque hay muchos desafíos. Tenemos una hora más. Si querés yo te digo de focalizar también la comunicación. Termino la idea. Sí. Focalizaría más en el tema de hablar de la minería como un motor, un motorcito que se prende y no se apaga más, que sostiene una provincia, sostiene la economía de una provincia, le da autonomía, y eso es muy importante. Es muy importante para las provincias eso. O sea, tener tu fuente de desarrollo, tu generación de no solo de empleo, sino de riqueza genuino y propio. O sea, focalizaría más en eso y no tanto en la inversión, que a veces puede ser números grandes y a veces no. No importa, o sea, lo que importa es ponerla en marcha para que eso, de acá a 30, 40, 50 años, te dé un ingreso y te pague las cuentas. Simple es eso. O sea, y le sirve a las provincias y por supuesto, al gobierno nacional. Ahí te agrego, focalizar en las personas. Totalmente. Contemos, ¿no? Sí. Contemos las historias de vida que hay detrás de esta actividad, que son maravillosas. Nosotros tenemos el caso de una enfermera. Tenemos un caso, hay una enfermera que creo que no sé si no da para récord Guinness, habría que investigarlo un poco. Es una enfermera que hace, ¿cuántos años? Ya no me acuerdo, como 4 años, 3 o 4 años. 3 años, casi. Es una enfermera que trabaja en altura, digamos, en un proyecto en altura. 14 por 14. 14 por 14, no faltó un solo día a su puesto de trabajo. Sarmiento. Tiene un hijo, madre soltera. Madre soltera. Jefa de familia, un montón. Un montón. No sé si da para decir el nombre, Noelia, no sé, pero Noelia no importa. Sandoval. Noelia Sandoval. Bienvenidas, Noelia. La conocimos, una persona maravillosa. Beso, y vos decís, ese es un ejemplo de vida, de historia de vida, Sí, digamos, sí. que nosotros tenemos que comunicar y tenemos que dar a conocer. ¿Por qué? Porque eso inspira, porque eso te da ganas de imitar. También. Te incentiva. Las empresas se dan cuenta que tienen trabajadores valiosos, los cuidan.
le hacen recibir buenos sueldos, los tratan bien, les dan mejores beneficios. Entonces, contando, me parece que atrás de comunicar a la industria, lo que le falta es contar las historias de las personas que están involucradas. Y no importa si estás atrás de un escritorio, digamos, o estás arriba perforando o explorando. Contar historias. Esa es la mejor manera para mí que tienen hoy de poder potenciar esta actividad. El rol de los periodistas es fundamental en saber contar estas historias para que lleguen a la mayor cantidad de gente posible que no conoce cuáles son todos los beneficios de la industria minera. Me quedo con 2 ejemplos. Hace poco estaba en una provincia minera y hablando con alguien decía, no, porque esta mina estuvo acá 20 años y se fue y no nos quedó nada. Y el pibe me contaba que su padre había trabajado y él había estudiado y había ido a la universidad. Y digo, ¿cómo no te quedó nada? Claro. Tu papá trabajó 20 años, vos fuiste a la universidad, creciste, se desarrolló tu familia. Por eso el foco en las personas. Sí, personas. Claro, o sea, vos estás acá y sos la persona que sos gracias a que tu papá trabajó 20 años en una minera. Pero la sensación es, no me quedó nada. Y otra metáfora que siempre me gusta utilizar porque tiene que ver con lo que vos dijiste al principio. Hay una película de Woody Allen que empieza así. Dice que la vida, ¿sí?, es como el chiste de esas 2 viejas que están en un hotel de montaña y dicen, en este hotel la comida que nos sirven está en mal estado, tiene mal sabor, y la otra vieja agrega, y encima nos dan muy poco, ¿no? Acá pasa algo parecido. Yo conocí gente que me ha dicho, no, la minería destruye el ambiente, contamina y encima no me contratan. Claro. O sea, es mala, pero lo peor es que no me contratan. Tal cual. Bueno, sí, bueno. Hay esa contradicción en la gente de decir, quiero trabajar en la minería, pero si no me contratan voy a hablar mal de ella. Sí. Es una cosa que pasa. Por eso el rol de los periodistas me parece fundamental para poder llevar estas historias y contárselas a la gente. Vos hablaste de la importancia de la comunicación. Hay que poner mucho. Si hay algo en donde creo que la minería más falla, es en comunicar todo lo bueno que tiene. Porque es algo maravilloso que pasa allá arriba de una montaña y no se es un entera proceso nadie. que se está dando. O sea, sí, yo de esto que hablábamos, yo comentaba, cambió mucho. De estos últimos 10 años cambió mucho. Creo que es algo que se ha entendido, se ha tomado, pero se está dando. Todavía no tiene el lugar. Vamos cambiando de a poco. El lugar que debería tener. O sea, ¿Lograremos concientizar a...? Tenemos que lograr que cuando vos leas Vicuña en un diario no pienses en Benjamín. Eso ¿Sí, no? va a ser difícil. ¿No es cierto? Eso Está muy bien. Está muy bien. Tenemos que lograr eso. Sí, está muy bien. Y ahora hablemos de Vicuña. Y hablamos de minería. Claro. Sí. Son muchos los desafíos, digamos. Sin mencionar demasiado, pero la infraestructura se necesita más capacitación. El tema de infraestructura recientemente, o sea, no lo queríamos comentar porque es muy largo, pero ha salido un informe desde el gobierno nacional dando a entender, o sea, numerando, ¿no? O sea, puntualiza todas las obras. ¿Cuáles son las obras de infraestructura necesarias para que la minería en todas las provincias ocurra? Sí. Y son muchísimas y son miles de millones y estamos hablando en un contexto país donde ahora el tema de Bahía Blanca ha puesto la cuestión de la infraestructura sobre la mesa. Que hoy decimos infraestructura, pero estamos hablando de obra pública, ¿no? Bien. Bueno, nos queda el tema para el próximo programa, que los invitaré de nuevo para volver a hablar de esto. Les agradezco mucho su tiempo, realmente han sido muy generosos. Me encanta charlar con ustedes, ahora lo hicimos delante de cámara. Sí. Solemos hacerlo detrás de cámara y hay mucho para entender y hay mucho para difundir y comunicar. Así que, Sabrina, muchas gracias. Gracias, Sebastián, Martín. Gracias por la invitación. venir acá. Gracias. Y a ustedes los invito a que nos sigan viendo en el streaming. MEF es el streaming de Minería es Futuro. Muchas gracias. Dale clic a suscribirme y entérate de nuevos lanzamientos.